¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Esta clase va a ser de manera sincrónica, ya que no pudimos tener las tutorías en este día. Vamos a ver la última clase sobre lo que es las divisiones de decimales. Ya habíamos visto, el día lunes vimos dos clases. La primera, que es la división de un número decimal para un número natural, como usted lo puede ver aquí. Recuerde que cuando es un número decimal para un número natural, lo que yo tengo que hacer es dividir normalmente y bajar la coma decimal. También vimos lo que es aproximación de decimales, que es lo que está aquí. Cuando tengo números enteros y en el residuo no me da cero, yo tengo que poner una coma, aumentar un cero y seguir dividiendo. Estas dos clases las vimos el día lunes. El día de ayer vimos la división de un número natural para un número decimal. ¿Qué es lo que tenía que hacer aquí? Yo tenía que ver, dependiendo de cuántos espacios tengo yo después de la coma. En este caso, el número decimal era 1.5. Como tengo solamente un decimal o un numerito después de la coma, yo cojo y aumento un cero en el dividendo. Tacho la coma y divido normalmente. Eso vimos el día de ayer. Hoy día vamos a ver esta última, la división de un número decimal para otro número decimal. Aquí los dos, tanto el divisor como el dividendo, son números decimales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Aquí tampoco voy a bajar la coma, sino que yo voy a igualar los decimales. Como usted puede ver aquí en el dividendo, tengo dos decimales. Aquí en el divisor solamente tengo uno. Entonces, si aquí hay dos decimales, acá también tiene que haber dos decimales. Entonces, yo los igualo. ¿Cómo los igualo? Con un cero. Entonces, tacho la coma y divido normalmente. Listo. Vamos a hacer un ejemplo sobre una división de un número decimal para otro número decimal. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Es una división de un número decimal para otro número decimal. ¿Por qué? Porque tanto en el divisor como en el dividendo existen comas. Son números decimales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si usted se da cuenta, aquí en el divisor solo tengo un número decimal, mientras que en el dividendo tengo dos números decimales. Entonces, si hay dos números decimales en un lado, en el otro lado también tiene que haber números decimales, dos números. Tengo que igualar los números decimales. Entonces, si aquí yo tengo dos decimales, en el otro también tengo que tener dos decimales. Entonces, ¿cómo los igualo? Con un cero. Entonces, ya una vez que yo he igualado los decimales, yo tacho la coma o la borro mejor y me olvido de que existe la coma. Y yo divido normalmente. Tengo tres cifras, cojo tres cifras. En la tabla del 2, ya sabe, el primer número con el primer número, el segundo con el segundo y el último con el último. En la tabla del 2, un número que me dé 8 o cerca de 8. Vamos a ponerle a 2 por si acaso. 2 por 0, 0 para llegar a 6, 6. 2 por 4, 8 para llegar a 14, 6. Llevo una, 2 por 2, 4 y una que llevaba 5 para llegar a 8, 3. No es a 2 porque el residuo tiene que ser menor que el divisor. Entonces vamos a poner un número más, a 3. 3 por 0, 0 para llegar a 6, 6. 3 por 4, 12 para llegar a 14, 2. 3 por 2, 6 y una que llevaba 7 para llegar a 8, 1. Como ya no tengo nada más que bajar, esa es la respuesta. Ahora, recuerde, si yo le digo quiero que el residuo sea 0, entonces coma, pongo un 0 y vuelvo a dividir. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo 87,5. Voy a poner para 2,55. En el dividendo tengo una cifra decimal, en el divisor tengo dos cifras decimales. Entonces, si en un lado hay 2, en el otro lado también debe de haber 2. ¿Cómo hago? Igualo con 0. Entonces, ahora sí tengo dos decimales en el dividendo, dos decimales en el divisor. Borro la coma o la tacho, ya se me borró el 2,
y divido normalmente. Tengo 3 cifras, cojo 3 cifras. Primer número con el primer número, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, no se olvide, cuando es divisiones de un número decimal para otro número decimal, lo único que tengo que hacer es igualar los decimales con ceros. Aquí en, en el dividendo hay 2 decimales, en el divisor hay 3. Entonces, si en un lado hay 3, en el otro lado también tiene que haber 3. Entonces, aumento 0, borro la coma y divido normalmente. ¿Ok? Espero les haya quedado claro. Vamos a revisar las fichas de actividades para ver qué es lo que tienen para el día de hoy. Listo. En esta ficha, aquí está la explicación de lo que les acabo de decir. Igualar los decimales con 0 y tacho la coma y divido como que si fueran números enteros. Aquí tiene 2 ejemplos, 2 divisiones para que usted las trabaje. Y aquí tiene un problema. Recuerde que en los ejercicios puede que haya divisiones que sean de la otra clase. Como usted lo puede ver aquí en este ejercicio, es una división de decimal para decimal, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, pero acá es una división de un número entero para un número decimal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Cuento cuántos decimales hay, en este caso hay 1, aumento un 0, tacho la coma y divido normalmente. En este problema tengo un problema que es un número decimal para un número entero. Entonces, ¿qué se hace aquí? Divido normalmente y cuando me toque bajar, bajo la coma en el cociente y sigo dividiendo. Espero les haya quedado claro la clase y puedan hacer los ejercicios. Simplemente tienen 3 ejercicios el día de hoy. Bueno, chicos, los dejo y que trabajen bien sus ejercicios. Nos vemos.